poniéndole una fecha, pues obviamente que asusta un poco más. Don Jaime, qué bueno tenerlo esta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Buenos días, saludos, aquí estamos bien y muy agradecido por tener este espacio para hablar de un tema tan importante como ustedes lo señalaban ahora, como es el tema de nuestra futura pensión. Claro, todas las alertas fueron disparadas. Cuando se disparan las alertas, a uno le dicen abandone el edificio, váyase para otro lado, cuídese. En este caso, cuando estamos hablando de pensiones, es exactamente lo mismo. Se disparan las alertas. ¿Qué hacemos? ¿Ya por lo menos se avanza en algo o desde su dependencia, desde su resorte, don Jaime, podemos ver un panorama que pueda cambiar o no? Sí, para entender este importante tema tenemos que entender un poco cómo es la evolución de un sistema de pensiones y la forma en que se financia. Nosotros tenemos el seguro de invalidez, vejez y muerte, que es un sistema que se financia con las cotizaciones de las personas que están laborando. Y con ese grupo, digamos, de cotizaciones, pagamos las pensiones. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, una muy buena noticia, por un lado, ¿verdad? Y es que estamos como costarricenses viviendo más, es decir, hay que pagar las pensiones por más tiempo, lo cual yo creo que es una buena noticia. Y lo segundo es que los costarricenses en promedio estamos teniendo cada vez menos hijos. Entonces, a futuro vamos a tener una cada vez menor incorporación de cotizantes que van a tener que pagar las pensiones por un tiempo mayor. Esto hace, ¿verdad?, este proceso que llamamos proceso de envejecimiento de la población, hace que sean necesarias hacer estudios actuariales a largo plazo para ir tomando decisiones para precisamente no llegar nunca a ese momento. De hecho, si nosotros, por ejemplo, vamos a los 80, había evaluaciones actuariales que decían, ¿verdad?, que la reserva, por ejemplo, se acababa en el 2005. O sea, ya hubiésemos tenido casi 20 años de no tener pensiones. Pero en ese momento, en los 80, ¿verdad?, se tomaron al finales de prácticamente inicios de los 90, se tomaron algunas decisiones. En el 2005 se tomaron otras y se han venido tomando para ir a ajustar al régimen a la realidad que estamos viviendo y darle, en este caso, una sostenibilidad en el tiempo. Igual en el año 2000, ¿verdad?, se aprobó un cambio estructural en el sistema de pensiones, donde tenemos ahora no solamente la pensión de la caja, sino también que vamos a tener una pensión que va a provenir de las operadoras de pensiones complementarias. Entonces, como país tenemos que ir viendo ya un sistema nacional de pensiones, ¿verdad?, más que solamente la pensión de la caja. Entonces, este estudio lo que nos dice es que es necesario seguir dialogando y ponernos de acuerdo para ver qué acciones son a futuro las que podemos hacer para que precisamente siempre haya pensión. Claro, dígame, Angie. Sí, no, que le quería consultar a don Jaime, porque don Jaime habla precisamente de algunos cambios que se le ha hecho al sistema a lo largo de los años, precisamente para sostenerlo. Por ejemplo, ya doña Rocío Aguilar ha dicho que aumentar las cuotas o la cantidad de dinero no alcanzaría o no serviría para poder darle sostenibilidad. Desde su punto de vista, entonces, ¿qué podríamos plantear como país para que de aquí a 2047 realmente sigamos teniendo la posibilidad de una pensión? Porque yo siempre se los he dicho, las generaciones jóvenes hemos crecido precisamente con la idea esta de que no vamos a tener acceso a una pensión para la que de todos modos estamos cotizando desde ya. Y sumándome a la pregunta de Angie y don Jaime, una propuesta que estaba leyendo ayer decía que un camino podría ser incluso eliminar la pensión anticipada para mujeres, que está actualmente. Ella se puede pensionar a partir de los 63 años en vez de los 65 a los 65 años. Son medidas que al final son drásticas, don Jaime, pero que el país debe comenzar a pensar. Sí, vamos a ver, lo primero que nosotros hemos venido trabajando en la institución, y bueno, hemos incluso lanzado una campaña, es precisamente luchar contra ese mito que hay, ¿verdad?, para las generaciones jóvenes que están cotizando y que no van a tener pensión. Porque precisamente, ¿verdad?, mucho de lo que es el sistema de pensiones parte precisamente de la confianza. Y porque es muy importante para los jóvenes entender, ¿verdad?, que es muy importante la cotización. Bueno, porque hoy tenemos una Costa Rica que tiene 40% de adultos mayores que no tienen pensión aún. Y eso hay que dialogarlo, digamos, a nivel país,
Pero además, si nosotros estamos viendo que la esperanza de vida está aumentando, quiere decir que posiblemente la etapa de adulto mayor, estamos hablando, ¿verdad?, de 65 años, muchas personas van a vivir 85, 90, 95 años. Sí. Y qué complejo sería para toda esta población que hoy está joven pensar en el 2040, en el 2050, en el 2060, vivir 25 o 30 años sin ingresos económicos, ¿verdad? Porque hay un momento donde ya precisamente por nuestra edad, pues vamos buscando cómo retirarnos del mercado laboral y dedicarnos a otras actividades o circunstancias. Entonces, es muy importante discutir como país cómo tener un sistema de pensiones fuerte y sólido, precisamente que garantice que para esa etapa de la vida sí va a haber pensión, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿verdad?, tal vez se deja guiar por el mito, entonces no cotiza, trata de no ahorrar, no piensa en el futuro. Y el futuro pasa muy rápido, ¿verdad? Cuando vemos ya no tenemos 20, tenemos 30, después ya tenemos 50, después ya estamos buscando la pensión. Y si no hicimos este esfuerzo de cuando éramos jóvenes, entonces yo creo que para fortalecer el sistema va a ser una serie de medidas, ¿verdad?, que posiblemente vamos a tener que ponernos de acuerdo. Estamos de acuerdo que no, una sola de ellas no va a resolver el problema, digamos, como llevar, como decían ahora, eliminar la pensión anticipada para las mujeres, aumentar la cuota solamente, sino que posiblemente en el tiempo vamos a tener que ir teniendo un conjunto de medidas que en este momento hay tiempo para hacerlas de manera gradual, de manera transitoria, y que garanticen este sistema de pensiones para todas las generaciones. Pero ¿son esas medidas diferentes a aumentar las cuotas de los trabajadores y los patronos también? Porque siempre ha sido esa la discusión. Siempre que se habla de un sistema de pensiones en crisis, la solución es que paguemos más o que nos pensionemos a mayor edad y terminamos, como quien dice, pagando los platos rotos nosotros los cotizantes. Y le consulto también porque, por ejemplo, todos nosotros cotizamos. Si estamos en un sistema formal tenemos que cotizar sí o sí. No podemos tener esa deuda pendiente y hablo de deuda pendiente, por ejemplo, con la deuda que tiene el Estado también con la caja. Eso significaría también un gran alivio financiero para la institución, que el Estado se ponga al día. Y como dice don Henry, sumándome a esta consulta, hoy el Diario Extra publica que 670,000 millones le debe el Estado al IBM. Entonces, ¿cómo se le va a trasladar a la carga social a los trabajadores o a los patrones si el mismo Estado le debe 170,000 millones a este sistema de pensiones y no hay manera de que se ponga al día y que pague? Entonces, la medida no puede venir por ahí. Se cubren así. La medida no puede venir por hacerle la carga más pesada a la gente o a los patronos. Don Jaime. Sí, vamos a ver, ahí es importante, ¿verdad?, definir, ¿verdad?, cuál es esa ruta de ajuste a un sistema de pensiones. Esto es una problemática, y yo siempre les digo a cualquier persona, ¿verdad?, que muchas veces me entrevistan o hablamos, ¿verdad?, que esto es una problemática mundial. De hecho, usted en cualquier buscador, ¿verdad?, de una red social, usted ponga el nombre de cualquier país y pone a la par reforma de pensiones y en todos está hablando de eso, ¿verdad? Sí. En cualquier país de Latinoamérica, en Europa, ¿verdad? Porque estamos viviendo un cambio a nivel de la sociedad y la economía. Entonces, la forma en que tal vez tradicionalmente hemos visto, ¿verdad?, que se han venido dando las circunstancias, no solamente en pensiones, ¿verdad?, posiblemente en otros temas de la vida cotidiana, el futuro del trabajo, el tema de la tecnología, cómo nos vamos relacionando, digamos, efectivamente con las nuevas formas o modalidades que vayan, o oportunidades que vayan generando. Hoy es muy difícil visualizar cómo será el mundo laboral con la inteligencia artificial en unos 20, 25 años. Entonces, evidentemente hay algunos elementos que vamos a tener que ir tomando en cada momento precisamente de que estemos en la economía y en la sociedad. No necesariamente, como se dice ahora, ¿verdad?, y ya digamos la Caja hizo una reforma que ahorita entró a regir en enero del 2024, que requería, digamos, un esfuerzo de las personas por ya no pensionarse anticipadamente y otros elementos,
Pero precisamente, ¿verdad? Estos temas hay que discutirlos. Un papel que ustedes lo apuntaban ahora fundamental es que el Estado pague, digamos, o honre, digamos, la parte de contribución que tiene que dar al sistema, porque el sistema tiene muchos componentes solidarios, ¿verdad? El sistema tiene una pensión mínima, tiene pensiones por invalidez, tiene pensiones para huérfanos, para personas, ¿verdad?, que de una u otra manera han perdido su cónyuge y dependían de ese ingreso. Entonces es importante el financiamiento estatal. Otra cosa que estamos viendo es no necesariamente estamos planteando aumento de cuotas, estamos planteando algún tema de las cuotas que ya estamos pagando, ¿verdad? Y ya está pagando el trabajador, el patrono, alguna redistribución que pueda hacerse, ¿verdad? Hoy el patrono paga 7.25% de cargas sociales que van dirigidos a programas sociales, que creemos, ¿verdad?, que conforme el gasto de pensiones con cargo al presupuesto nacional que el gobierno hoy realiza, conforme ese gasto vaya decreciendo o disminuyéndose, porque son sistemas de pensiones que se han ido cerrando, hay una oportunidad para que entonces parte de las cuotas que los patronos hoy están pagando para, por ejemplo, financiar el INA o financiar lo que llamamos el FODESAF, puedan trasladarse a aumentar la cotización de IBM y generar más ingresos. Claro, entonces, don Jaime, esos son planteamientos. Sí, don Jaime, me regala 30 segundos nada más, cumplo un compromiso y regresamos con usted porque nos quedan 2-3 preguntas finales. ¿Está bien? 30 segunditos nada Con más. mucho gusto. 7:29. Hemos extendido porque este tema se las trae, es muy sensible, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con la pensión, tiene que ver con el día a día de mucha gente, el sueño y los temores. La pensión es algo en lo que se piensa, ni modo, es el tema hoy en día, mucho más, cuando se habla de que ya en el 1947, no tengamos cómo aspirar a una pensión. Estamos hablando con don Jaime Barrantes, es gerente de pensiones esta mañana. Hoy, Angie, por la pregunta suya, don Oiga Costa, el ministro de Hacienda, le dice al diario La Nación que el gobierno transfiere recursos a la caja de acuerdo a sus capacidades. También cuestionó que la caja tome decisiones unilaterales como aumentar la cuota estatal sin considerar la capacidad de las finanzas públicas para cumplir con esos compromisos. Y justamente esa era la pregunta que yo le quería hacer a don Jaime Espinosa, quien es gerente de pensiones de la Caja y que se encuentra con nosotros vía Zoom, al que de nuevo le agradecemos muchísimo el tiempo. Don Jaime, yo quisiera que usted nos mencione, ojalá de manera muy puntual, en un ABC. Didáctica. Sí, en un ABC, vea, estas son las 3 opciones que están ahorita sobre la mesa discutiéndose para poder darle sostenibilidad al régimen. Sí o no aumento de cuotas, sí o no más contribución por parte de las personas. ¿Qué va a pasar con la contribución estatal? Que usted nos diga muy puntualmente, ojalá, qué se está discutiendo ahorita para después de este informe que nos alarma a todos. ¿Qué se está discutiendo y poniendo sobre la mesa ahorita para darle sostenibilidad al régimen, por lo menos de aquí al 2047? Bueno, más o menos de aquí, más bien con los ingresos ya proyectados y con las reformas que se han venido haciendo, el régimen tiene, ¿verdad?, la capacidad para poder pagar las pensiones de aquí al 2047. Las reformas que estamos evaluando o pensando, ¿verdad?, o analizando, tienen que ver con darle sostenibilidad prácticamente ya más allá del 2047, 2050. O sea, estamos precisamente visualizando desde ahora qué acciones tomar. Ahora, ¿por qué desde ahora? Porque el tiempo en pensiones, ¿verdad?, no es lo mismo, ¿verdad?, que otros temas, ¿verdad?, porque se requiere algún grado de análisis, algún grado de implementación, de discusión de leyes, de discusión de temas en la junta directiva, y lo ideal es que sean lo más graduales y lo más transitorias posibles. Entonces, en el tema de cuotas, en este momento lo que habría que valorar es lo que ya planteaba hace un momento, y es una redistribución de cargas sociales. Es decir, de lo que ya pagamos, ¿cómo lo hacemos? De alguna manera, destinar más recursos para el IBM, por ejemplo. Y cómo destinar también más recursos para poder ayudar o extender, ¿verdad?, lo que es los recursos que se requieren para financiar a las personas que no tienen ningún tipo de pensión
y que en este momento pues no están obteniendo prácticamente nada del sistema. Entonces, esas son discusiones país que deben darse, debe haber lógicamente una participación importante ahí del Ministerio de Hacienda, porque hay una parte de este financiamiento que la Junta aprobó precisamente para que el Estado pudiera aportar y financiar el costo que tiene para la caja del seguro el dar lo que llamamos las pensiones mínimas. Es decir, la caja tiene una pensión mínima de aproximadamente 158.000 colones, pero algunas personas no llegan a ese monto. Entonces, el Estado brinda precisamente un financiamiento extra para poder completar esa pensión. Claro, y eso es Jaime, cuando usted dice, una de esas propuestas es cuando se distribuye la carga social, y usted dice, pensar en cómo redistribuir eso. Eso significa ni más ni menos, por ejemplo, que el dinero, las contribuciones que llegan para el IMAS, para el INA, ¿quién más? FODESAP, etcétera, que esos dineros se redistribuyan, esos aportes vayan al IBM. Bueno, lo que estamos planteando es, hoy parte de ese financiamiento lo pagan los patronos. Y el Estado tiene hoy un gran gasto, ¿verdad? Prácticamente si ustedes observan el presupuesto, el proyecto de presupuesto casi es un 10% de todo el presupuesto de la República en el pago de pensiones. Bueno, ¿cuáles pensiones? Porque no son necesariamente las de IBM, son las pensiones que se cerraron en el año 92, ¿verdad? Muchas ahí están lo que llamamos muchas de las pensiones de lujo, y está también una gran cantidad, digamos, de personas que se pensionaron con condiciones muy favorables antes del año 92, ¿verdad? Ese gasto el gobierno va a tener que seguirlo financiando, pero como esos sistemas se cerraron, ese gasto el gobierno no lo va a ir manteniendo en el futuro. Entonces, esto va a liberar recursos para el gobierno, y ahí es donde estamos pensando, ¿verdad? No, es un tema país, ¿verdad? No me corresponde a mí la decisión, sino pues son temas que hay que valorar. Ahí lo que se ha valorado es que esos recursos que el gobierno ya va a ir disminuyendo puedan quedarse en el tema de pensiones, pero de alguna manera que el gobierno pueda asumir el financiamiento del FODESAF, el financiamiento del INA, el financiamiento de alguna parte que se va para el INS, y eso pueda liberar recursos para que los patronos, entonces, en lugar de financiar esa parte, por lo menos algunos recursos puedan financiar IBM y aumentarse los recursos para IBM. Claro. Eso es una posibilidad. Claro, tengo 2, 3 preguntas, voy a ver si las logro resumir porque son muy coincidentes y tiene que ver esencialmente con la informalidad. De hecho, aquí también Jennifer Pasos, colega de esta TV, nos dice que cuánto puede afectar el aumento de la informalidad. Son personas que no cotizan porque se les complica. Uno dice, converso con ellos y siempre hablan de lo difícil que es cotizar por las trabas de requisitos. Esto es un drama, sí, tiene toda la razón. Las trabas de requisitos y lo caro que resulta. Entonces tiene que decidir si cotiza o compra comida o paga los recibos. Soluciones a ese nivel, en efecto, y tengo otro oyente hablando exactamente de eso, que aquí sí pensar en que la informalidad sueña algún día con pensionarse, eso se aleja mucho, don Jaime, finalmente. Claro, esto es un punto importantísimo. No obstante, ¿verdad? Costa Rica a nivel latinoamericano tiene prácticamente la mayor cobertura en pensiones, pero esto no nos debe de detener a que también el tema de la informalidad es un reto no solamente para la institución, sino para el país. Se han venido tomando algunas decisiones, hemos visto, ¿verdad?, también cómo la Junta Directiva de la Caja ha dado posibilidades a los trabajadores independientes, por ejemplo, de ponerse al día con la condonación de ciertos periodos, ¿verdad? También hay la posibilidad hoy de algunas personas que trabajan medio tiempo de por lo menos afiliarse bajo esa modalidad, ¿verdad? No pagar el costo completo. Y hay otras alternativas, ¿verdad?, que el país debe seguir analizando. Una de esas, precisamente, es generar una mejor o flexibilización de esos requisitos, ¿verdad?, y de esas formas en que precisamente la población puede afiliarse. Sí, ese paso debe de darse urgentemente y lo digo por experiencia propia. Para poder afiliarme a la Caja siendo independiente, vea, usted tiene que sufrir esta vida y la otra. Es un calvario.
Es un calvario, es Totalmente. absolutamente imposible y claro, obviamente que quiere afiliarse diciendo voy a ponerme al día con la caja, vaya averigüe entonces cómo están las cosas de las finanzas suyas con la caja y usted sale corriendo. No es fácil y todo el sistema además es engorroso, Sí. es enredado y eso aportaría muchísimo. Es que, ¿Nos vamos? don Jaime, más allá de las acciones, también pónganse en los zapatos de la gente. En lugar de hacérselo fácil, se lo hacen complicadísimo. Totalmente, absolutamente. Don Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, con todo gusto y en razón con ustedes, la institución creo que tiene que dar un paso importante en eso para facilitar esa inscripción y también pues seguimos adelante con estos retos de pensiones y quedo a la orden cuando quieran profundizar más del tema. Pues ya que lo dice, le vamos a tomar la palabra, porque Sí. en nuestros programas de aquí que tenemos de entrevistas y de opinión, la participación de la gente es esencial, así que vamos a coordinar para tenerlo en uno de